oraremos a nuestro Dios. Mi amado hermano, acompáñeme por favor a Mateo, Mateo capítulo número 23. Mateo capítulo número 23. Nosotros hemos estado estudiando una serie donde el Señor nos ha confrontado, no solamente confrontó a los escribas y a los fariseos, sino que nos ha confrontado a nosotros como iglesia. Los mismos reclamos que el Señor Jesucristo hizo a los escribas y los fariseos de la época son los reclamos que usted y yo, si somos honestos, debiéramos asumir para nuestras propias vidas. Y si usted, verá, por la gracia de Dios sobre su vida, no le sirve el sombrero, bueno, pues mire, dele gracias a Dios y siga caminando delante de su presencia. Amén. Pero si a usted le sirve el sombrero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponérnoslo, ¿sí o no? Tenemos que ponernos el sombrero si nos sirve. Si alguna de esas 8 demandas, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, en alguna medida nos sirve y evidencia alguna situación de nuestro corazón, de nuestro caminar con Cristo. Mi amado hermano, mire, es gracia de parte del Señor que nosotros hayamos podido ser edificados con esta exposición de su palabra durante estos 8 8 reclamos, cerca de 2 meses hemos tenido predicando esta serie de reclamos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 8 reclamos que el Señor nos ha mostrado en su palabra, y vimos el último de ellos el domingo pasado. Y en el día de hoy queremos ver la última porción de Mateo capítulo 23, que se encuentra en los versos 37 al verso 39. Esa porción, esa pequeña porción allí, ¿verdad?, de 3 versículos que nos permitirán concluir, cerrar el capítulo 23 antes de pasar a la maravillosa revelación escatológica que encontramos en Mateo 24 y 25, y luego entonces pasar, ¿verdad?, a los últimos días o las últimas horas del Señor en su carne, ¿verdad? Luego de allí, luego del capítulo 26, nosotros ya vemos al Señor Jesucristo involucrado en su agonía, ¿verdad? En el huerto del Getsemaní, la última cena con los discípulos, ah, sus juicios, el camino al Calvario por todo ese proceso que el Señor Jesucristo atravesó. Vamos a ver todo eso al final del Evangelio de Mateo, pero vamos a ver esta porción en el capítulo 23 que nos habla, mi amado hermano, de una declaración del Señor Jesucristo que hemos tomado para titular nuestro mensaje en esta mañana, y lo hemos titulado Una casa desierta. Una casa desierta. La idea de una casa desierta es una idea desoladora, ¿sí o no? Una idea, ¿verdad?, oscura. Lo único que es capaz de evocar esa idea es soledad y fracaso en cierta medida. Una casa que esté deshabitada por un tiempo, por motivos y planes en desarrollo, no es una casa desierta. Es una casa, ¿verdad?, que está simplemente desocupada por un momento, por un tiempo. Pero una casa desierta es una casa desolada, oscura, triste, rodeada de sombras e historias de espanto posiblemente. Israel estaba destinada, mi amado hermano, a convertirse en una casa desierta, una casa sin gloria. Icabod. Eso es lo que significa Icabod. Sin gloria. La gloria de Jehová
ha sido traspasada. Usted posiblemente recuerda ese nombre, Icabod. Icabod es, ¿verdad? Aquel niño que le nació a uno de los hijos de Elí. ¿Usted se acuerda de los hijos de Elí? Que eran unos vagabundos. ¿Usted se acuerda de los hijos de Elí? ¿Ah? Los hijos de Elí, que eran sacerdotes en la casa de Israel y eran unos vagabundos. Ofni y Finés. ¿Ah? Y el hijo de Finés se llamó Icabod, porque la mamá de ese niño, la esposa viuda para entonces de Finés, lo dio a luz en el contexto de la muerte de su suegro Elí, que ¿verdad? Todo aquello fue un desastre para la casa de Israel. El arca del pacto había sido tomada, había sido robada, y entonces ese niño nació allí en medio de aquel amargo escenario y le fue puesto ese nombre, Icabod. La gloria de Jehová ha sido traspasada, ha sido violentada, ha sido mancillada, ha sido pisoteada. Icabod, una casa sin gloria. Eso es lo que significa eso. Bueno, mire, a Israel le cabía este apelativo en este momento. Una casa desierta, una casa sin gloria. El Señor Jesucristo dicta una sentencia sobre Israel en esta conclusión del capítulo 23 de Mateo, que vale la pena que nosotros estudiemos en esta mañana, porque pudiéramos vernos reflejados, mi amado hermano, así como nos hemos visto reflejados durante cada uno de los 8 reclamos del Señor, pudiéramos vernos reflejados en las implicaciones de esta declaración del Señor Jesucristo sobre Israel. Una casa desierta. Así que vamos a leer, por favor, yo quiero que usted lea conmigo. Son 3 versículos solamente, así que vamos a leerlo todos juntos. Mateo 23, verso 37 al verso 39. Mateo 23, verso 37 al verso 39. Vamos a leer 1, 2 y 3. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Padre, Dios del cielo, háblanos en esta mañana, oh Señor, por medio de tu palabra. Confronta nuestros corazones, oh Dios de la gloria, porque nosotros pudiéramos ser sobrecogidos, oh Padre amado, de espanto al considerar esa sentencia que de boca de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, fue dictada sobre la nación, sobre el pueblo de Israel. Y sabiendo, oh Dios del cielo, que es la nación santa, la nación escogida por ti, si consideramos esta declaración, oh Padre amado, nosotros debiéramos entender el impacto en las vidas de todo aquel que en un momento dado ha sido objeto de tu amor, buscándole tú por gracia, ampararle debajo de tus alas como una gallina ampara a sus polluelos y continúa, oh Dios de la gloria, negando el nombre de Cristo Jesús. Oh Padre, cuán grandes implicaciones tiene esta sentencia sobre tu pueblo. Nosotros clamamos a ti en esta hora para que tú hables con el mismo peso que esas palabras resultaron delante de aquellos hombres. Hables a nuestros corazones. La única bendición, oh Dios del cielo, que nosotros podemos ver
vislumbrar a través de todo este entramado de reclamos del Señor Jesucristo, es que tú nos has mostrado su gloria a través de la cruz del Calvario. Por eso nosotros queremos, oh Señor, atravesar este amargo reclamo, esta amarga sentencia, viendo la cruz, viendo la cruz. Ayúdanos, oh Dios del cielo, anima nuestros corazones y ayúdanos a ver la esperanza que tú has prometido en tu palabra, en la persona de Cristo. Bendice a tu iglesia, oh Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nosotros vamos a ver el mensaje de esta mañana, mi amado hermano, en tres aspectos particulares. Yo, ¿verdad? Siempre les animo a algunos de ustedes, sé que tal vez no todos, pero algunos de ustedes pueden tomar alguna nota, pueden tomar alguna anotación o en su Biblia o en un bosquejo. Yo quisiera que usted tome en cuenta que el verso 27 lo vamos a tratar desde el título, Lamento sobre una casa desierta, el lamento del Señor sobre una casa desierta. Y luego vamos a ver la sentencia sobre la casa desierta. Y al final nosotros vamos a ver esperanza para una casa desierta. El lamento del Señor, la sentencia del Señor y la esperanza que esta porción, aún con toda la oscuridad y el peso de las palabras del Señor Jesucristo, la esperanza que aún gravita al final de este capítulo 23 para la nación, para el pueblo de Dios. La palabra de Dios nos enseña, mi amado hermano, desde allí, desde el verso 37, de la manera que nosotros vimos en el mensaje anterior. Yo no sé si usted recuerda el mensaje anterior cuando nosotros vimos que estos hombres era el octavo ay, el que estudiábamos cuando estos hombres querían eludir por medio de una coartada. ¿Usted se acuerda? Eludir la responsabilidad que el Señor estaba colocando sobre ellos acerca de los asesinatos, viles derramamientos de sangre que sus padres habían derramado sobre la casa de Israel. Y estos hombres, ¿verdad? Nosotros sabemos por lo que el Señor Jesucristo dijo, llenaban la medida de sus padres. Eso fue lo que el Señor Jesucristo les dijo. Vamos a leer ese verso 37. Allí, Mateo 23. Dice, Jerusalén, 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 Jerusalén. Óigame, cuando usted vea una palabra repetida en la Biblia, póngale atención. Usted sabe, póngale atención. Porque la forma de escribir, tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el griego, la forma de escribir no contemplaba las formas que nosotros tenemos hoy para escribir. No eran las mismas maneras, esas expresiones magnificadas que nosotros usamos hoy para escribir no eran las mismas y normalmente lo que se usaba eran repeticiones del término. Por eso, en vez de decir que Jehová Dios es santísimo, ¿qué dice la palabra de Dios? Él es santo, santo, santo. Tres veces esa declaración. Cuando usted oye al Señor Jesucristo decir, de cierto te digo, eso es que mire, abra sus oídos, abra las orejas, como dos parábolas, así, para que usted oiga al Señor claramente, en detalle, lo que Él tiene que decir. De cierto te digo. Bueno, pues mire, el Señor está diciéndole aquí un reclamo a la casa de Israel. Un reclamo que no solamente es amargo, sino que tiene un peso intrínseco. Mire la importancia que tiene este reclamo cuando vemos al Señor repitiendo este lamento sobre la ciudad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mire, mi amado hermano, esta declaración nos confirma verdaderamente que estos hombres, si sus padres eran despiadados contra los profetas de Dios, estos escribas y fariseos solo estaban comenzando a evidenciar su saña contra los discípulos de Cristo.
Porque estos hombres, ya lo vimos el domingo pasado, pero yo no sé si usted recuerda, estos hombres fueron los que posteriormente ¿verdad? Estaban siendo representados en esas acciones por la cúpula, las autoridades religiosas, el Sanedrín, en aquel momento. Miren, mataron a espada a Jacobo, mataron a pedradas, lapidaron a Esteban, ¿m? Mataron de igual manera a, ¿verdad? Dice la tradición, colgado también de un madero al apóstol Pedro, decapitaron a otros tantos. Estos hombres no se detuvieron, ciertamente llenaron la medida de sus padres, la misma medida de sus padres. Nosotros vimos cómo Micaías, profeta de Dios, hijo de Imla, fue echado en la cárcel por Acab. Usted se acuerda de ese famoso malvado rey Acab de Israel, rey de Israel. No estamos hablando de una ocupación militar donde el rey opresor mató a los profetas. No, rey de Israel mató a los, puso preso en este caso a Micaías, y otros tantos dieron órdenes de muerte, como fue el caso de Zacarías, hijo de Berequías, como el Señor Jesucristo refiere. Pero también vimos como Pasur, sacerdote, oiga esto, sacerdote de la casa de Jehová, azotó al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová, como dice literalmente la palabra de Dios en Jeremías 20. Profetas de Dios, hombres enviados por Dios, puestos a prueba, lapidados, muertos, puestos en la cárcel, tirados en pozos, latigazos. Esa fue la dieta que los reyes y las autoridades de Israel administraban a los hombres de Dios, a aquellos que les eran enviados. Yo no sé si usted puede ver ¿verdad? Lo que estoy refiriendo en este momento, un factor común en todo este escenario, ¿verdad? Es que ese nefasto relato histórico de Israel fue llevado a cabo, fue protagonizado por las autoridades, reyes, sacerdotes, los príncipes de Israel. Fueron quienes encarcelaron y mataron a los profetas de Dios. Pero eso el Señor Jesucristo claramente dice: mataste, apedreaste a los que te fueron enviados. Oh, Jerusalén, Jerusalén. Vaya conmigo rápidamente para que usted y yo lo veamos en detalle. Segundo libro de Crónicas, libro 24, por favor, Antiguo Testamento. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24. El domingo pasado nosotros nos circunscribimos a leer la referencia acerca de Zacarías, pero yo quiero que leamos desde el verso 17 para que usted vea claramente evidenciado el clamor y el reclamo del Señor Jesucristo en esta porción de segundo libro de Crónicas, capítulo 24, verso 17. Dice la palabra de Dios allí: muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá. Oiga, ¿quiénes? Los príncipes de Judá, los principales varones de las casas, de las familias de Judá, los príncipes de Judá. Y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado, y les envió, mire verso 19, mírelo claramente, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos, ¿qué dice? No los escucharon, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada,
y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Zacarías y por mandato del rey le apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. No tuvieron temor, mi hermano. No tuvieron temor. No tuvieron temor de que estuviéramos en el templo para allí en el templo asesinar a una persona o cometer fornicación, como era en el caso de los hijos de Elí. No tuvieron temor. No estamos hablando de cosas ligeras, mi amado hermano. El Señor Jesucristo, llegaría el tiempo en que el Señor Jesucristo les enrostraría el legado que estos hombres arrastraban, con la esperanza de que estos hombres se humillaran delante de Él y reconocieran su pecado. Y esto fue lo último que sucedió en sus vidas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Dice el Señor. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Oiga, usted ha oído seguramente hablar de expresiones antropomórficas de parte del Señor o del Señor. Dios se revela a veces a través de su palabra por medio de expresiones antropomórficas. Antropos significa hombre. Usted sabe eso, ¿verdad? Antropología, ¿eh? El estudio, ¿verdad? De el hombre, del ser humano. Antropomorfismo, forma humana. El Señor Dios de los cielos es espíritu. Dios es espíritu, ¿sí o no? Dios es espíritu, eso es lo que dice su palabra. Y usted y yo no podemos concebir a Dios como un ser humano. Bien es cierto que la palabra de Dios nos dice que a su imagen y semejanza nos creó, pero la palabra de Dios claramente nos dice que Dios es espíritu. Dios no es un anciano con barba, encorvado y con una bata blanca. No, esa es una imagen que nos han vendido por ahí y a veces hasta la contraponen con una imagen de Satanás, que es una cosa horrible, roja, con dos cachos y un tridente. ¿Verdad que sí? Eso es simplemente, mire, imágenes. La palabra de Dios no nos revela esta morfología de parte ni siquiera ni de Dios ni tampoco de la persona de Satanás. Pero muchas veces a Dios en su revelación para que usted y yo en nuestra limitada comprensión de las cosas y en nuestro limitado entendimiento acerca de su persona podamos hacerlo entendible a nuestras vidas, pueda la revelación de Dios hacerse entendible para nosotros. Dios en su gracia y su misericordia revela su persona por medio de lo que se llama antropomorfismos, formas humanas. ¿Se entiende? Formas humanas. La mano de Dios, las espaldas de Dios, el, 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 el soplido de Dios. Todas esas ideas es para que usted y yo entendamos cómo Dios ha obrado soberanamente en la creación, cómo Dios ha obrado en su relación con el hombre y lo hace por medio de estas formas y figuras literarias que nos permiten entender la obra de Dios en medio de la humanidad y en medio de la historia. Bueno, pues aquí, en esta revelación, no estamos viendo un antropomorfismo, estamos viendo una especie de zoomorfismo, ¿verdad que sí? ¿Usted me entiende esa palabra? Zoomorfismo. Una forma como de un ave, en este caso una gallina, dice, y por favor, no me vaya a decir después, pastor, usted dijo que Dios era una gallina, por favor. Estamos ¿verdad? Utilizando el texto bíblico en su propia, en su propio contexto y vemos esa declaración, que de hecho no es una declaración exclusiva, ya la encontramos en otras porciones. ¿Usted se acuerda del Salmo 91? ¿Se acuerda del Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador,
de la peste destructora. Y dice, verso 4, ¿con sus qué? Con sus plumas. Dios es una gallina, entonces, realmente. No, definitivamente no, mi amado hermano. Es casi, ¿verdad? Es casi una blasfemia pensar en estas equivalencias de la persona insondable de nuestro Dios, ¿verdad? Con seres eh, creados de nuestra fauna. Pero ciertamente, mírelo ahí, Salmo 91, verso 4, con sus plumas te cubrió. ¿Qué es eso? Un zoomorfismo. Una figura para que nosotros entendamos la ternura con la cual Dios ampara a sus hijos, como una gallina ampara a sus polluelos. ¿Usted no ha visto eso? ¿Usted no ha visto una gallina cuando está lloviendo? Jacqueline, ¿cómo es que se ven las gallinas? Abren sus alas inmediatamente y todos los pollitos ahí adentro. Todos los pollitos. Sí, como una casita ahí. Yo imagino, tus alas no dan para Miguel Eduardo, ya, ni para José Ramón. Ya están demasiado grandes. Se quedarán fuera, con la patica fuera. Que metan el caquito nada más, porque... Pero una gallina, usted va al campo y usted ve una gallina, ¿verdad? Y usted ve, por ejemplo, un peligro, o un torrencial aguacero, y usted ve que la gallina abre sus alas y allí se van todos los pollitos y se meten debajo de sus alas. Una estampa tierna. Una estampa tierna. Y usted, ¿qué usted dice? ¿Quién le enseñó a esa gallina? Dios en su creación, ¿sí o no? Configuró todas las cosas de la manera en que nosotros las vemos hoy para su gloria, para su gloria. Y su palabra no pierde tiempo en utilizar estas figuras, estas formas particulares, de estos antropomorfismos y estos zoomorfismos para que nosotros entendamos cómo funciona Dios. Y dice el Señor, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? La historia de la nación estuvo plagada de veces en las que Jehová Dios intencionalmente, con amor, con gracia, quiso juntar a los hijos de Israel, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y ellos no quisieron. Ellos no quisieron. Jehová quiso sacar a la nación de la esclavitud de Egipto y reunirlos como un pueblo para que le sirviesen a él. Y ya en el mismo camino del desierto, los hijos de Israel estaban murmurando y añorando regresar a Egipto. ¿Usted no se acuerda de eso? Añorando, mira, de que los nabos y las cebollas y las verduras que ellos tenían en Egipto. De lo que ellos no se acordaban era de los fuetazos que ellos recibían en la espalda, en su proceso de opresión y de esclavitud cuando estaban en Egipto. Nadie se acuerda de la opresión del pecado. Todo el mundo simplemente quiere volver a las mieles del pecado. Pero una de las primeras evidencias que tenemos en el Antiguo Testamento, en las cuales Dios, mire, como Dios de la nación, Dios protector, quiso reunir a la nación, y ellos no quisieron, fue esa. Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios, por medio de su gracia soberana y su poder a través de su revelación y utilizando a Moisés como instrumento, sacó a la nación de Egipto. Y después estaban ellos a los pocos días que querían regresar otra vez. Pero mire, entrando otro aspecto, entrando a la tierra prometida de manos de Josué y de Caleb, fueron amedrentados por la presencia de gigantes en la tierra y preferían regresar a Egipto antes que recibirlo por fe, lo que Dios había decretado como tierra prometida para ellos. Vaya conmigo a Números, por favor, Números capítulo 13. Números capítulo 13 para que lo veamos rápidamente allí. Números, libro de Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 13, verso 30, dice la palabra de Dios allí. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, mira, es tierra que traga a sus moradores,
y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, gigantes. Verso 33, eso no es lo que dicen ellos ahí, en su reclamo. También vimos allí que gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, óigame, como grillo, cucarachita, allí al lado de esos hombres. Y así les parecimos a ellos, así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Mire el verso 2, ¿qué dice? Del capítulo 14. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos y no que estuviéramos aquí entrando a la tierra prometida. ¿Usted sabe lo que es eso, mi hermano? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos para Egipto, hombre. Óigame, ¿cuántas veces quiso Dios reunir a la nación como un pueblo delante de su presencia y ellos no quisieron? Mire, yo le voy a dar otro ejemplo. Siendo una nación y un reino consolidado por la mano de la dinastía davídica, David, Salomón, Roboam, Israel prefiere dividirse en dos reinos, uno al norte, con capital en Samaria, inclinado a la idolatría y a los Baales, razón por la cual fueron asolados por los asirios a la primera oportunidad, y otro reino al sur, con capital en Judá, quienes pecaron igual que Israel y fueron asolados por los caldeos. No quisieron estar juntos bajo la protección de la mano de Jehová y prefirieron continuar sus prácticas idolátricas y salir de debajo del amparo de las alas de Jehová. Un reino dividido. Jehová, Dios, quería una nación para él, para que le adorase y le sirviese, y ellos prefirieron dividirse. No quisieron. Y si nos vamos al contexto, mi amado hermano, del tiempo del Señor Jesucristo, el tiempo de su carne, el propio Señor Jesucristo, el verbo encarnado de Dios, insistentemente, vez tras vez, recorriendo las ciudades de Israel, enseñando y predicando el evangelio del reino, mostrando su vehemencia para reunir en un solo sentir a los hijos de la nación, y fue rechazado por los hombres. ¿Acaso no somos capaces de ver la obra continua de nuestro Dios tras la consolidación de un pueblo al cual bendecir eternamente con el resplandor de su gloria? Eso no es lo que vemos a través de todo el Antiguo Testamento, esa insistencia de Dios de unir delante de su presencia a un pueblo para su gloria. ¿Acaso no podemos decir lo mismo de la insistente obra del Espíritu Santo a través de la iglesia hoy, en busca una y otra vez de tu corazón por medio de la predicación del evangelio para que seas parte del cuerpo de Cristo hoy en sus planes eternos, mientras tú continúas posponiendo a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu alma? Como nadie está en la capacidad espiritual de buscar a Dios, continúa su gloriosa y redentora iniciativa, llamándote al amparo de sus alas por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, la realidad y la triste historia de muchos es que no quisiste. Jehová Dios sigue por medio hoy de la obra de su Espíritu Santo buscando un pueblo para su gloria. ¿Sí o no? Buscando un pueblo para su gloria. Buscando. Él continúa haciendo esas alas de amparo y de gracia y esas alas de redención. Y por medio del evangelio te llama para que tú vengas a ampararte bajo sus alas. Y tú no quieres. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El Señor está reclamando a los escribas y los fariseos en ese momento, a la nación de Israel. ¿Cuántas veces, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces no quise yo buscarte como una gallina busca sus polluelos y tú no quisiste?
Pero pues mire, extrapolemos, mi amado hermano, con toda libertad, extrapolemos ese clamor hoy. ¿Cuántas veces no hemos predicado el Evangelio de Cristo desde este púlpito y desde otros escenarios y tú no quieres? ¿Cuántas veces has sido llamado, has sido invitado a tomar una decisión por Cristo Jesús y tú sigues posponiendo a Cristo? Por eso, mi amado hermano, hay una sentencia sobre la casa desierta. Sentencia sobre la casa desierta, verso 38. Vaya conmigo a Mateo 23. Vimos, ¿verdad? Esa declaración, ese lamento sobre la casa desierta, pero también vemos una sentencia sobre la casa desierta. Dice el verso 38. Dice el verso 38 de Mateo 23. He aquí, ¿qué dice? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Una declaración corta, pero contundente, ¿sí o no? Una declaración corta y contundente. Que de nuevo, no es una declaración única, es una declaración que ya tiene un paralelo. El Señor Jesucristo, vaya conmigo al capítulo 21 de Mateo, estamos en el capítulo 23, pero dele un poco a la izquierda para que usted y yo retomemos otra, ¿verdad? De las maravillosas analogías y parábolas del Señor Jesucristo, cuando habló allí, ¿verdad? A la nación acerca de aquel padre de familia. ¿Usted se acuerda? ¿Ah? Vamos a leerlo, verso 21, verso 33 del capítulo 31. Del capítulo 21, Mateo 21, 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, y a unos los golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. ¿Le suena eso a usted? Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente le envió ¿a quién? A su hijo. Finalmente el dueño de la vid le envió a su hijo. No me diga que a usted no le suena eso. Usted y yo sabemos a quién se refiere esta parábola, ¿verdad que sí? ¿Mm? Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Ese es mi hijo. Me mataron a todos los siervos y a todos los hombres y a todos los profetas que yo les envié antes, pero este es mi hijo. Tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: aquí es. Eso no fue lo que dijeron. Este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ya usted y yo tuvimos la oportunidad cuando predicamos este capítulo 21 de analizar qué es lo que significaba eso de echarlo fuera de la viña. No lo vamos a analizar otra vez. Pero dice el verso 40, cuando venga pues el Señor de la viña, óigame, ya el Señor aquí en el verso 39 acabó la parábola. ¿Usted me entiende? Desde el verso 40 en adelante, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Mm? Analizando para ellos el contexto de la parábola y el sentido de la parábola, ¿sí o no? Verso 40. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Y qué le dijeron al Señor? ¿Qué le respondieron? A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Verdad que sí? Eso es lo lógico. Si yo dejo una serie de personas en una finca y yo voy y comienzo a tener problemas con esa gente, hasta tal punto que incluso me hieren o me asesinan a algunos supervisores y no quiero ni siquiera ni que pensar que decir que le mandé a mi hijo y también me lo mataron. Lo menos que yo puedo hacer es barrer con esa gente de ahí, ¿verdad que sí? Y darle mi viña, darle mi finca a otra gente que me la administre, ¿o no? Verso 41. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo.
Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Nunca leíste eso? Le dice el Señor. Por tanto, verso 43, y mire la declaración antecedente que encontramos en Mateo 21, 43. Un presagio de lo que el Señor volvió a decirles en Mateo 23, verso 38 y 39, que lo vamos a ver. O sea, el Señor ya les había declarado, mire, ustedes simplemente los privilegios que ustedes pudieran entender que tienen por ser linaje de Abraham, ustedes lo acaban de perder todos. Ustedes lo denme el carnet, denme todas las credenciales que ustedes tengan, ustedes lo acaban de perder todo. Miren lo que dice el verso 43. Por tanto, os digo, ¿qué dice allí? Que el reino de Dios será quitado de vosotros. Será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mi amado hermano, tu responsabilidad y la mía es producir frutos para la gloria de Dios. Porque para eso fue que nos dieron el privilegio de ser parte del reino de los cielos, ¿sí o no? Para eso fue. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Tú y yo nos contamos en medio de esas gentes que producimos frutos para la gloria del reino de los cielos? You better do, como dicen los gringos. Mejor será que sí, que tú te cuentes y que tú y yo como iglesia nos contemos entre aquellos que rendimos frutos para su gloria. Porque el Señor Jesucristo declaró esta sentencia, les reiteró esta sentencia un poco más adelante, que es el texto que estamos estudiando hoy, pero aquí en Mateo 21 les declaró esta sentencia. El reino de los cielos les será quitado a vosotros y les será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. El reino de Dios, mi amado hermano, será quitado de vosotros, les dijo el Señor a los escribas y los fariseos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Dos declaraciones, dos sentencias. ¿No le parecen equivalentes a ustedes? A esas dos sentencias. Lo son, mi amado hermano. Israel estaba siendo desechada, estaba recibiendo las consecuencias proféticas que pesaban sobre ella por haber hecho desechado al Mesías que les había sido enviado, y su casa fue dejada, mi amado hermano, desierta. Su casa fue dejada desolada y desierta. Paul Johnson es un escritor, historiador británico con una trayectoria de mucho peso, muchos bestsellers relacionados con historia, ¿verdad? Tiene un clásico, famoso libro, Una historia de los judíos. Tiene otros libros de historia, una historia del cristianismo. Y tiene muchos otros libros de historia antigua y contemporánea. Y él parte de los escritos de Flavio Josefo, historiador romano de la época de los primeros siglos de la iglesia, de la, de la era cristiana, ¿verdad? Pero también parte de otros historiadores, como es el caso de Dio Cassius, otro también historiador y escritor romano. Yo quiero compartir con ustedes, mi amado hermano, en este momento un pequeño relato que extraje para complementar la historia de la desolación y de el asedio
que los romanos impusieron sobre la nación de Israel en aquel tiempo a partir del año 70. Muy posiblemente nosotros tenemos la idea general de que eh, Tito, militar romano con su ejército, ¿verdad? Avasallante, arrasó con la ciudad, destruyó la muralla, quemó el templo. Eso es lo que normalmente sabemos. Eso es lo que normalmente tenemos como parte de la historia que delimita el tiempo de el Estado de Israel hasta mediados del siglo pasado, 1947, 48, cuando ellos volvieron a ser nación y volvieron a ocupar la tierra. Pero la realidad es que hubo otros eventos posteriores al año 70 y yo quiero compartir brevemente contigo un relato de que hemos podido extraer de ese libro de Paul Johnson para que tú tengas una idea de la desolación, de las devastaciones, de los detalles particulares que colocaron a la nación de Israel en una casa desierta. La convirtieron en una casa desierta, en una casa desolada. Mire, dice Paul Johnson, el ejército romano dirigido por Tito conquistó Jerusalén y destruyó el segundo templo en el año 70. El primer templo, ¿quién lo construyó? ¿Quién lo construyó? El primer templo. ¿Ah? Salomón. Salomón construyó el primer templo. El segundo templo, ¿quién lo construyó? En el tiempo de Nehemías, ¿quién lo construyó? Zorobabel. ¿Lo recuerda usted eso? Tiene que tener esos datos ahí, porque yo voy a dar un examen pronto. El primer templo, Salomón. El segundo templo, Zorobabel. El tercer templo lo reconstruyó Herodes, pero ellos nunca reconocieron ese tercer templo como su segundo templo. ¿Usted me entiende? Y por eso es que todavía se habla de el tercer templo de Israel, de que ellos están pendientes de construir el tercer templo. Allí en el domo de la mezquita de Imán. Pero ese segundo templo que destruyó Tito en el año 70, con 60,000 hombres y el más efectivo equipo de asedio, dice Paul Johnson, haciéndose eco de los escritos de Flavio Josefo y de Dio Cassius. Dice, confiaba en el hambre y las luchas internas de los judíos para lograr su objetivo. Los judíos tenían unos 25,000 combatientes divididos en grupos. Los celotes, uno de los discípulos del Señor Jesucristo era un celote llamado Judas. Al mando de Eleazar ben Simón ocuparon el fuerte de Antonia y el templo. El extremista Simeón ben Giora y sus sicarios dirigían la ciudad alta y había idumeos y otros partidarios bajo Juan de Giscala. La masa de ciudadanos y refugiados eran los prisioneros indefensos de estos militares. Josefo escribió las etapas finales del asedio con horroroso detalle. Los romanos tuvieron que luchar todo el camino, asaltaron el fuerte de Antonia y luego tomaron el templo, que fue incendiado, luego la ciudadela de Herodes. Un mes después, las personas fueron vendidas como esclavos, fueron masacradas, aplastando sus cabezas en las calles o reservadas para morir en las arenas de Cesarea, Antioquía y Roma en las garras de los leones. Simeón ben Giora fue capturado vivo, llevado a Roma para el proceso triunfal de Tito y ejecutado en el foro. Luego del casi mitológico episodio de Masada, usted conoce esa historia de Masada, ¿verdad? Usted ha oído por lo menos el término de aquel lugar donde se refugiaron cerca de 1,000 judíos entre hombres y mujeres y niños. Y antes de entregarse a los romanos, hubo un suicidio masivo allí en Masada. Todos, ¿verdad? Se quitaron la vida. Primero muertos, ¿verdad? Antes que pasar a la esclavitud de los romanos, dijeron esas personas. Creo que la historia cuenta que nada más se salvaron 2 mujeres y 5 niños que se escondieron en unas cuevas por ahí y que luego hicieron el relato de todo lo que sucedió allí en Masada. Luego de aquel episodio, el remanente fue exiliado y dispersado. Jerusalén quedó como una ciudad en ruinas por el asedio, su templo destruido, las paredes nada más que escombros.
Pero la dolorosa experiencia de estos 7 años sangrientos no puso fin al choque greco-judío ni a la capacidad del sentimiento religioso para impulsar a los judíos piadosos, jóvenes y viejos, a una defensa violenta de su fe. Y aquí es entonces que viene el segundo episodio, en el año 135 de nuestra era. No solamente fue en el 70, sino en el año 135 de nuestra era. El sentimiento antisemita continuó propagándose. La caída de Jerusalén fue citada, oiga esto, como evidencia de que los judíos eran odiados por Dios. Filostrato afirmó en su libro Vita di Apoloni que cuando Helena de Judea le ofreció a Tito una corona por la victoria después de que tomó la ciudad, él la rechazó con el argumento de que no tenía ningún mérito vencer a un pueblo abandonado por su propio Dios. Oiga esto. Esto es historia, mi hermano. Esto no es Biblia. Digo, yo no sé a qué usted le pone más fe, si a la Biblia o a la historia. Pero yo lo que estoy diciendo es que esto es historia. Y está relatada por hombres que no tuvieron nada que ver con la fe cristiana. Este Josefo, Flavio Josefo, no era cristiano. Era un historiador romano que obedecía el rigor histórico, ¿verdad? De redactar estas cosas. Estas cosas sucedieron, mi amado hermano, como consecuencia de una declaración del Señor Jesucristo. Vuestra casa será dejada desierta. Vuestra casa será dejada desierta. Oiga esto. Aproximadamente desde el año 100 después de Cristo en adelante, los judíos fueron atacados aún más ferozmente por subvertir las órdenes inferiores e introducir ideas novedosas y destructivas. Alrededor, se lo voy a leer de nuevo para que usted sepa a qué yo me estoy refiriendo. Aproximadamente desde el año 100 en adelante, los judíos fueron atacados aún más ferozmente por subvertir las órdenes inferiores e introducir ideas novedosas y subvertivas. El cristianismo, mi amado hermano, ya estaba expandiéndose a través de Palestina y a través de toda Asia Menor. Una acusación que repercutiría a lo largo de los siglos. Así que hubo problemas constantes en las ciudades de la diáspora, especialmente en el 115. En el 132, Simón Bar Cosiba y el rabí Akiva ben Joseph protagonizaron un intento de proclamación mesiánica. Bar Cosiba organizó una revuelta contra el dominio romano, pero fue asesinado en una batalla en Betar, en la colina de Judea. Akiva ben Joseph fue capturado, oiga esto, encarcelado, finalmente torturado hasta la muerte, la carne arrancada de su cuerpo con peines de hierro. Oiga esto. ¿Usted creía que los romanos eran fáciles? El historiador Dio Cassius dice que de los rebeldes muy pocos se salvaron. La venganza romana fue impresionante. 50 fuertes donde los rebeldes habían puesto resistencia fueron destruidos y 985 pueblos, aldeas y asentamientos agrícolas. 580,000 judíos murieron en la lucha y un número incontable de muertos a causa del hambre, fuego y espada. Casi toda la tierra de Judea fue devastada. A finales del siglo IV, Jerónimo informó de una tradición de Belén que después de la derrota había tantos esclavos judíos en venta que el precio se redujo a menos de un caballo. Un caballo por una gente. Posteriormente, los romanos diezmaron a la comunidad judía, renombraron Jerusalén como Aelia Capitolina y a Judea como Palestina para borrar la identidad judía en la tierra de Israel. Sabe que esa palabra Palestina viene de un modismo latino de Filistea. Y la tierra de Palestina se llama así Palestina por ese intento de los romanos de borrar toda identidad de Israel de aquellas tierras. El remanente de la comunidad judía se asentó al norte en Galilea. Estas dos catástrofes del 70 y del 135 terminaron efectivamente con la historia del Estado judío hasta su recuperación nacional a mitad del siglo XX. Pero entre el 135 y el 1948, el Imperio Bizantino, los árabes, los cruzados, el islamismo, el Imperio Otomano y el Imperio Británico asolaron la tierra de la Palestina. Tu casa será dejada desierta.
Y continúa siendo, mi amado hermano, una casa desierta. ¿Usted sabe por qué? Porque a pesar de que usted y yo vemos la densidad poblacional de Israel, a pesar de que usted y yo vemos los avances científicos, agrícolas, militares, los avances tecnológicos, los avances médicos, Israel sigue siendo una casa sin gloria. Israel sigue siendo una casa sin gloria. Porque la gloria de Israel es Cristo, mi amado hermano. La gloria de Israel es Cristo. La gloria de un pueblo es Dios. Un pueblo que rechaza a su Dios, usted no va a encontrar gloria en ese pueblo. Usted no va a encontrar gloria en esa nación. La gloria de Israel es Cristo, mi amado hermano. Y por más desarrollo que usted vea hoy, Israel sigue siendo una casa desierta porque no tienen a Cristo Jesús. Porque siguen rechazando al Mesías. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Isaías 46 lo dice de esta manera en el verso 13. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré en Sión salvación y mi gloria en Israel. Mi amado, la gloria de Israel es Cristo Jesús. Israel, la nación de Israel, rechazó al Mesías, lo llevó a una cruz, lo mataron. Y hoy todavía usted va a Israel y ellos siguen esperando al Mesías porque históricamente continúan rechazando a Jesús de Nazaret. Continúan rechazando al Mesías. De manera, mi amado hermano, que siguen siendo una casa desierta, una casa sin gloria. Y Cabot, una casa sin gloria, mi amado hermano. Eso es lo que es Israel hoy. A pesar de todo el avance, a pesar de todas las luces, a pesar de, yo sigo una cuenta ahí de Israel en las redes sociales y me encanta ver, pero es una casa sin gloria porque no tienen a Cristo Jesús. No tienen a Cristo y le siguen rechazando. Y si usted quiere tener un pleito feo, vaya a una plaza pública y comience a predicar el evangelio de Cristo. O comience a hablarle de Isaías 53 para que usted vea que lo van a asediar, lo van a acosar inmediatamente. Sigue siendo, mi amado hermano, a pesar de todo el esplendor humano, una casa sin gloria, una casa sin Cristo. Pero el Señor Jesucristo dice claramente, verso 39 de Mateo 23, mírelo conmigo, por favor, y con esto concluimos. Dice la palabra de Dios allí, porque os digo que desde ahora no me veréis. ¿Por qué? Porque el verso 38 tiene ese respaldo en el argumento. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué? Simplemente porque se van a ir la gente. Simplemente porque no va a haber nadie que la habite. Simplemente por eso. Hoy hay muchísima gente en Israel, ¿sí o no? Hoy hay muchísima tecnología, hoy hay muchísimo avance. Entonces como que no tiene sentido eso de que vuestra casa os es dejada desierta. ¿Mm? ¿O fue que esa declaración llegó a su término cuando ellos comenzaron a recibir el evangelio de Cristo allí en la predicación de los apóstoles en la iglesia primitiva? No, mi amado hermano, porque la realidad es que la masa de los que recibieron el evangelio eran extranjeros. ¿Usted no se acuerda que allá el discurso de Pedro, que había toda una serie de otras nacionalidades que no eran solo los judíos? Es más, busque Hechos 13, por favor. Busque Hechos 13 conmigo. Busque Hechos, capítulo 13 conmigo para que usted vea. Hechos, capítulo 13, verso número 46. Hechos, capítulo 13, verso número 46. Bueno, vamos a leer desde el 44, verso 44, Hechos 13, 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, ¿qué dice? Se llenaron de celo. Claro que tenía que llenarse de celo, porque el reino de los cielos les había sido quitado y les había sido dado a ellos. Les había sido dado a los gentiles, que era la nación que estaba allí escuchando el evangelio. Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Mala palabra, San Antonio, de todo decían ahí en esa reunión. Entonces Pablo y Bernabé, verso 46, hablando con denuedo, dijeron, óigame lo que le dijeron, verso 46, óigame bien, ponga atención. A vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios.
Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, ¿nos volvemos a dónde? Nos vamos. Quédense con ustedes con su pique y con su molestia y nosotros nos vamos. Les vamos a predicar a los gentiles, dice el apóstol Pablo. Una evidencia más, mi amado hermano, de que mire, no fue de que porque comenzaron a predicar el evangelio, no, la casa de Israel seguía desierta. La casa de Israel seguía desierta sobre todas las cosas, mi amado hermano. Mire dónde, en sus corazones, en sus corazones. Esa es la realidad, mi amado. Usted tal vez podrá pensar que ese tiempo establecido por el Señor allí hasta que digáis, bendito el que viene, el nombre del Señor se cumplió a raíz del asentamiento del Estado moderno de Israel. Pero escuche esto, mi amado hermano. La casa de Israel hoy continúa desierta, porque lo que el Señor Jesucristo declaró aquí no fue ese tiempo político en el cual la nación se iba a asentar nuevamente en esa ubicación geográfica que le corresponde por declaración soberana de Dios. No, el Señor lo que dijo fue el verso 39, lea conmigo. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora, óigame, que desde ahora que es dejada desierta su casa, ustedes no me veréis más. Entonces, ¿qué es lo que hace desierta la casa de Israel? La presencia de Cristo, ¿sí o no? ¿No está claro para ustedes ahí, mi hermano? Gloria a Dios, mi amado. Porque desde ahora no me veréis más. No es que si ustedes en el 1948 se van a ocupar otra vez y van a volver a hacer una potencia militar o no, no, es que no me veréis más. Vuestra casa será dejada desierta. Porque desde ahora no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquel día, mi amado hermano, dice la palabra de Dios, aquel día, a pesar de que hoy la nación de Israel está sometida a una disciplina y su corazón se ha endurecido y ellos rechazaron y rechazan al Mesías y lo continuarán rechazando hasta que venga el día de Jehová, hasta que venga el día de Cristo. En aquel día, entonces, dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará. Amén. Toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor. Y ahí, mi amado hermano, cuando dice toda, es toda. Toda rodilla se doblará. Aquellos que le reconocieron como Señor y Salvador, pero también aquellos que lo rechazaron, caerán. Caerán, óigame, caerán de rodillas y dirán, era el Mesías. Era el Mesías. Lo reconocerán. Y esa es la sentencia que pesa sobre la casa de Israel, mi amado hermano. Por tanto, como nosotros lo vemos implícitamente en esta declaración del verso 39, hay una esperanza, mi amado hermano. Hay una esperanza. Si bien la casa de Israel hoy está endurecida, dice la palabra de Dios que llegará un día en que todo Israel será salvo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 11 y con eso terminamos. Hay una esperanza para Israel, mi amado hermano. La palabra de Dios nos dice que un día, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, en otras palabras, aquellos que Dios ha determinado redimir en su soberana voluntad, entonces todo Israel será salvo. Romanos capítulo 11, verso 1 al 5, dice, digo pues, Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera. Y esta declaración es, ¿lo ha desechado en sentido conclusivo para siempre? ¿Ya se olvidó de ellos? En ninguna manera. Pero definitivamente, si el Señor Jesucristo, como lo que hemos visto en Mateo 21 y en Mateo 23, sí los desechó temporalmente, ¿sí o no? Sí los ha desechado, su casa ha sido dejada desierta, el reino de los cielos les ha sido quitado y se lo dará a otros que den fruto para su gloria. ¿Eso es desecharles o no? Pero no definitivamente, eso es lo que estamos viendo en Romanos 11, no conclusivamente, no para siempre. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera.
Porque yo soy israelita y mírenme aquí, el apóstol Pablo predicando el evangelio. Eso es lo que dice Pablo ahí, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Si hubiera Dios desechado a su pueblo absolutamente en todo su contexto y para siempre, yo no estuviera aquí, dice Pablo. No ha desechado, verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta a Elías? Elías, no sea pretencioso. Me he reservado 7,000 hombres. No es que eres tú el único que ha quedado, no. 7,000 hombres me he reservado, dice Jehová, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Gloria a Dios por su remanente fiel. Gloria a Dios, mi amado hermano. Usted y yo podemos ver hoy entristecidos la iglesia mermada, pero Dios siempre se hará para su gloria de un remanente. Siempre. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, dice Pablo. ¿De entre quiénes? De entre los judíos, que fueron desechados, pero no absolutamente. Ha quedado un remanente. Eso no es lo que estamos entendiendo usted y yo aquí de esta porción. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, mírelo ahí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Verso 25 estoy ahora. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Gloria a Dios. Hay una esperanza, mi amado hermano. En Cristo Jesús hay esperanza. Yo quiero recordarte, mi amado hermano, que tú y yo somos de esos gentiles que debimos primero contemplar la gracia de Dios por medio de su evangelio para completar el número de los redimidos de Dios. Y luego todo Israel será salvo. Eso es lo que hemos leído. Si hay esperanza para Israel, ¿tú crees que hay esperanza para ti en esta mañana? ¿Sí o no? ¿Mm? Si tú estás aquí sin Cristo, o si tú estás conectado en esta mañana sin Cristo Jesús, ¿hay esperanza para ti? La palabra de Dios, mi amado hermano, nos dice que no hay pecado tan grave que Cristo no pueda perdonar, ni hay pecado tan ligero que no necesite del perdón de Cristo Jesús. Ven a la cruz de Cristo, ven arrepentido a los pies de Cristo, porque en Cristo Jesús hay esperanza. Padre y Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, oh Señor, al ver la manera en cómo tú obraste a través de la historia con este pueblo duro de cerviz, como tú lo defines en tu palabra. Pero gloria sean dadas a ti, que tu compromiso es con tu palabra, no con los hombres. Porque a pesar de todo, Señor, hay esperanza para Israel. Así como hay esperanza para cada uno, oh Señor, que hoy están sin Cristo en sus corazones. Si hay aquí en este lugar, en esta mañana, alguien, alguna persona sin Cristo como Señor y Salvador, que pueda esa persona decir yo quiero aceptar a Cristo o yo quiero reconciliar mi vida con Cristo. O si hay alguien conectado en esta mañana que está viéndonos y que quiera, oh Señor, que nosotros oremos por él para una restauración de su convicción espiritual o que pueda recibir al Señor como Salvador. Oh Padre amado, mueve sus corazones y que puedan venir en arrepentimiento a los pies de la cruz, allí, oh Señor, bajo ese madero desde donde podemos recibir para perdón de nuestros pecados la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios de la gloria, bendice a cada uno, bendícenos como iglesia en esta mañana y guárdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.